noche está relacionado con lo que yo voy a hablar el día de hoy. I think all of the things that we have been praying for tonight is related a little up to what I'm going to talk about tonight. Si yo le tendría que poner un título al mensaje, If I had to put a title to this message, le pondría I would put it, ¿cuál es la razón por la que oramos? what is the reason that we pray? ¿Cuál es la razón por la cual oramos? For what reason do we pray? ¿Cuál es la razón por la cual oramos? For what reason do we pray? Hay veces nosotros pedimos de muchas maneras, There are many times that we ask in many ways, pero hay veces pedimos mal. but sometimes we ask wrong. La Biblia dice que pedimos The para Bible nuestra says propia conveniencia. that we ask for our own convenience. Y los mismos discípulos de Jesús le dijeron, And the Señor, same enséñanos a orar. disciples say we need answers. Bájale tantito al blanco, por favor. Poquitito. Y los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. And the disciples told Jesus, asked him, telling him, well, how do we pray? Y Teach orar, us how to pray. hermano, And now, brethren, orar no es repetir palabras, to estar pray, diciendo it's frases not to la misma. repeat the same words or the same phrases. No es agarrar una libreta y decir lo mismo, It's not siempre, to get a siempre, notebook or siempre. saying the same No. thing all over again, one thing over the Eso es un other. rezo. That's something else. Orar es cuando tú de tu corazón salen palabras A prayer is something that comes out, the words that come out para from your heart, que vienen de tu corazón hacia Dios. that leave your heart out to God. Pero es muy importante cuando nosotros oramos But it's very important when we pray que lo que nosotros estamos diciendo that what we are saying tenga un propósito, have a purpose. porque no podemos orar Because we can't pray sin ningún motivo, without a motive, sin nada específico, with anything in specific, porque entonces no estamos diciendo nada. because then we're not saying anything. O sea, cuando nosotros oramos, Because when we pray, debes de hacerlo, you need to do dice it. la Biblia, con The el Bible says you need to entendimiento. do it with understanding. O sea, no es repetir It's not to palabras, repeat no repetir words, palabras, not no to repetir repeat palabras. words, not to repeat words. Tienes que hacerlo con el You need to entendimiento. do it with understanding. Jesús le dijo a los discípulos orar Jesus told sin the cesar, disciples to pray without ceasing, para que no entren en tentación. so they don't go into temptation. Pero yo quiero irme al principio de todo este asunto de por qué es la razón de que And tenemos I'm going to que go orar back to the nosotros. very beginning of the scenery here of for what reason do we pray. Hay algunos que le llaman a que la Biblia tiene el capítulo 0. There are people who say that the Bible has a chapter 0. El capítulo 0 de la Biblia Chapter 0 está of the en la Bible Biblia. is in the Bible. Está en el libro de Isaías, It's in the book of Isaiah, en el capítulo 14, chapter 14, el verso 12. verse 12. Y también está en Ezequiel, And it's also in Ezekiel, en el capítulo 28, chapter 28, en el verso 12. verse 12. Ese es el capítulo 0 de la Biblia. That is ¿Pero de qué habla? That is chapter 0, but what does it speak about? Habla acerca de un personaje. It speaks about a personality. Habla A de la character. caída de Satanás. It talks about the fall of Satan. Para que nosotros podamos entender la razón por la cual nosotros oramos, So for us to understand for what debemos de reason that irnos we al pray for, principio. we got to go to the beginning y entender and understand por qué estamos orando. why are we praying. Dice la Biblia en el capítulo 0 que les acabo de dar, In the Bible it says in chapter 0, I just que told you about, Satanás fue creado, that Satan was created, que era lo más hermoso, that was the most beautiful que thing, estaba por superior de los demás that was ángeles. superior above all angels. Pero en toda esa hermosura, en toda And la all of that magnificencia que el beautiness diablo tenía, and that he had antes de rebelarse contra Dios, before rebelling against dice la God, Biblia the que Bible era el says de más alto that he rango was the highest, he had the highest ranking, y tenía una función and he had a duty en de darle la adoración a Dios. to give worship to God.
según lo que nosotros leemos en el capítulo 0, For what we have read in chapter ahí en 0, Isaías y en Ezequiel, there in Ezekiel and Isaiah, ahí nosotros vamos a encontrar that's where we find que Satanás tenía una función muy específica en that el Satan cielo. had a very specific function to do. Pero ¿qué tiene que ver esto que yo te estoy diciendo con la razón por la cual nosotros debemos de orar? But what does this have to do with the function or the thing that for what reason we have to pray for? Bueno, porque debemos de entender que Because we cuando have to muchas veces understand nosotros oramos, That many times when we pray, nuestras oraciones no son contestadas. our prayers are not answered, Y hay una razón. and there's a reason. Cuando Satanás es echado del cielo, When Satan is thrown out of the heavens, Dios hizo a Satanás God made Satan. con un nombre que se llamaba Lucero. That name was called Lucifer, Lucero. Lucero. Cuando Satanás es echado del cielo, When Satan is se thrown out of convierte en heaven, Satanás. he is converted into Satan. Hasta aquí, mira hermano, la historia de este personaje And my como que no brother here, encaja this muy bien story en lo que nosotros estamos diciendo que por qué debemos de orar. doesn't really lock into what we're talking about for what reason we pray for. Dice la Biblia The Bible says que cuando Satanás es arrojado a la tierra, that when Satan was thrown into the earth, él no se va solo, he didn't go alone. sino agarró. If not, he got ¿Cuántos agarró? how many? Agarró muchos He ángeles brought junto con él, o many sea, él no se fue angels with solo. him, and he didn't go alone. Él agarró los que pudo He brought what he could, y eran muchos. and it was a lot. Entonces, mire hermano, cuando Satanás So, my es brother, echado a la tierra, Whenever Satan was thrown into the earth, él agarra muchos compañeros junto con él. he brings a bunch of his buddies with him, Pero Satanás tiene la autoridad sobre todos aquellos. but Satan has authority over all of them. Cuando Adán y Eva son creados, When Adam and Eve were created, Dios los creó con un propósito, God created them for a purpose. para que estos, hombre y mujer, For this woman and adoraran man a and Dios, woman to tuvieran worship una God, comunión con to Él. have a communion with Him. Dios le dio autoridad al hombre, God gave authority over man. dice la Biblia, sobre todo lo que había His Bible says over all that there y sobre was todos los animales. and over all the animals. Pero el hombre, cuando man, peca contra when he Dios, sins against God, el hombre pierde esa autoridad. the man loses that authority. Esa autoridad que Dios le había dado al hombre. That authority that God had given A partir man. de este momento, cuando el hombre pierde la autoridad, And given from this point from where God gave authority to man, el hombre se convierte en un esclavo de Satanás. the man begins to be a slave to Satan. Porque la Biblia le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Because the Bible says that it describes Satan as a prince of this world. Cuando Jesucristo es tentado, When Jesus Christ was tempted, el diablo lo toma a él y lo lleva al desierto. the devil takes him and takes him to the desert. Y empieza a hacer varias cosas. And he does Le various funcionó things con Adán, that worked with Adam, tratando de engañarlo, trying to trick him, pero no lo pudo lograr. but he couldn't accomplish that. Pero Satanás en una parte lo But lleva a Satan, una in a- parte alta. sometime he No takes dice him to si a fue high un point. monte, si fue lo que It sea, didn't pero lo say llevó if it en was a algo alto. mountain, but it was a high point. Y Satanás le dice a Satan Jesús, says to Jesus, todo esto que tú ves yo te lo voy a mostrar. everything that you see, I will show you. Y sí, yo estoy casi seguro que le mostró el futuro también, And I de am todo pretty lo que sure iba a he ver. showed him the future and everything that was going to be. Y le dijo, And he said, todo esto yo te lo voy a dar everything here I'm going to give to you porque a mí se me ha Because- sido entregado. because it has been given to me. Porque a mí me pertenece todo Because esto. all of this Y belongs a to quien me. yo quiero, yo se lo And doy. whoever I will give it to. Pero Satanás usando la Satan, escritura también, Trying to use scripture as well, trató de envolverlo. tried to tie things up. Porque si recordarás cuando tuvo la conversación con la mujer, con Eva, Because if you remember the conversation he had with the woman Eve, él le dijo una verdad a medias. he gave her a halfway truth. Y una verdad a medias es una mentira. And a halfway truth is a lie. Una verdad a medias es una mentira. A halfway truth is a lie.
Entonces trató de hacer lo mismo con Jesús. And so he tried to do the same thing with Usando la Jesus. Biblia, Using the Bible, le dijo, escrito he está, said, it is written que si tú haces esto, that if you do this, que si tú haces esto, if you do this, que si tú haces esto. that if you do this. Pero ¿sabes por qué But do you know why Satanás no pudo tentar más allá a Jesús? Satan couldn't tempt anymore Jesus Cuando Jesús es bautizado, when Jesus is dice la Biblia baptized? que se abrió el cielo, The Bible says that the que heavens se were oyó opened, una voz that a voice y el was Espíritu heard, Santo and the descendió Holy sobre Spirit Jesús. descended over Jesus. Le dijo, este es mi And hijo told him, amado "This is my en beloved quien son, tengo complacencia. who I have my compassion with." Jesús tenía una autoridad. Jesus had an authority. Pero mire, hasta ese momento, But up to that moment, cada ser humano every human being que moría, that died, Satanás tenía la autoridad sobre cada uno de ellos. Satan had an authority over every single one of them. Porque el hombre perdió Because todo, man cualquier lost tipo de esperanza every kind of hope cuando el hombre pecó. whenever man sinned. Pero mira, hermano, But look, brethren, ahí le vamos a ir a la razón por here qué we go tenemos que orar. to the reason for what we need to pray, or why we need to pray. Cuando Jesús estaba orando en el huerto Whenever Jesus was y praying, los discípulos por ahí and estaban, then Jesús les disciples dijo, were around there, Jesus deben de told orar. them, you need to pray. Dice que se fue a orar That he said, it said Y that cuando he went regresó to pray, estaban when he came durmiendo. back, that they were all sleeping. Entonces les dijo, And so he told levántense, them, tienen que get orar. up, because you need to pray. Y se volvió a ir otra vez a And he orar. left, go back and pray. Pero cuando regresa, But when he comes back, otra vez los encontró again, durmiendo. he found them Y sleeping. les dice, ¿por qué And he están says, durmiendo? "Why are Tienen you que guys orar. sleeping? You guys need to pray." Y Jesús les dice, tienen And que Jesus orar told them, you para need to no pray entrar so en that way you tentación. don't go into temptation. Ahora, hermano, Now, brethren, dice ahí en Efesios, quiero que vayas says conmigo in al libro de Efesios, Ephesians, en el capítulo número 6. in chapter 6, Efesios 6:12. Ephesians 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El 12. Because we don't need to be afraid against blood or ourselves, if not against the principles, against our governors, those of who are against us, against other spirituals of the evil, and against the regions celestial. Dice la Biblia, The Bible says en el capítulo 0 que leímos hace rato, in chapter 6 that we just read que 0, Satanás tomó una parte de los ángeles. that Satan took a part of the angels. ¿Y en dónde están todos esos demonios? And where are all those demons? Están aquí en la tierra. They're here on earth. Ahora, y cuando yo escuché lo que te voy a decir, yo me quedé And now- con la boca abierta And now what I'm prácticamente. about to tell you about what I heard, at my face, literally my mouth was Cuando wide open. nosotros oramos, When we cuando no pray- tenemos algo específico, When we have something specific, nuestras oraciones son estorbadas. our prayers are disrupted. ¿Por quiénes? By who? ¿Por quiénes son estorbadas nuestras oraciones? By who are our prayers disturbed by? Dice lo que acabamos de leer nosotros What he- aquí en Efesios. If you have Ephesians, Dice, porque no tenemos lucha contra personas que vemos, that we don't have a fight with people or things that we don't see, sino contra principados, if not against principles, contra potestades, potestants, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, governors of this contra place, huestes espirituales de maldad of people here on earth. en este mundo. Dentro del reino de las tinieblas, amado hermano, Against in the hay jerarquías. there are different places here on earth. No todos los demonios tienen el mismo rango. Not all of the demons have the same range. Y quiero compararlo de esta manera. And I want to compare it to this way. Hay un demonio de este tamaño, There's a demon the size of this. hay otro más grande There's one en much autoridad. bigger
in Hay otro authority. más grande, There's another one hay otro that's más bigger. grande, There's another hay otro más bigger. grande There's y another hay one otro that's más grande bigger. en There's autoridad. another bigger in authority. Una ciudad A city tiene un demonio, un principado. has a principal demon, Así como las ciudades just like those tienen, cities tienen gobernadores, have governors. tienen alcaldes. They have De secretaries. esa misma manera el reino de las tinieblas así es. Just like how that's just how hell is. Por eso Jesús les dijo That's when que Jesus nuestra said lucha no es that contra our carne, fight is not no es against contra them, personas que vemos. not against the things that we don't know. Y empieza a describir una lista de quiénes son And he starts making a list of y the el things poder he que says tiene cada uno. and the power that each and one of them have. Así que cuando nosotros oramos And whenever we pray por algo for some reason o por alguien, or for someone, siempre nuestra oración va a ser estorbada por alguien. always our prayers are going to be disrupted for someone. Y lo que te voy a decir a mí me dejó asombrado, muy And what I'm about muy to tell you, asombrado. that left me speechless. Cuando recordarán cuando Daniel empieza a hacer su oración Whenever, if you remember when Daniel started making out y his después prayer, viene un ángel que es el mensajero de Dios. and then an angel comes, which is the messenger of God. Dios tiene un mensajero. God has a messenger. ¿Cuál es el nombre de ese mensajero? What is that name of that messenger? El nombre de ese mensajero es Gabriel. His name Lo is menciona Gabriel. muchas veces en la Biblia en muchos lados. He is mentioned around a lot in the Bible. Gabriel es el que many da los times. mensajes de Dios. Gabriel is the one who is the messenger Lo podemos of God. encontrar en muchos pasajes de la We Biblia. can find him in many passages of the Bible. Pero cuando este ángel llamado Gabriel But when this angel called le va a Gabriel llevar el mensaje a Daniel, gives the message yo quiero que to vayas Daniel, conmigo. I want you to go with me. Quiero que vayas conmigo I want you to go with me a Daniel to Daniel ya lo perdí. Aquí está. Ok. Quiero que vayas conmigo al libro de Daniel, I el want you to capítulo go 10, to Daniel 10, en el verso número 13. verse 13. Ok. En este pasaje nos dice que cuando In this Daniel passage, empezó a orar, It starts talking whenever el, Daniel men- starts to pray. el ángel mensajero le dice, The angel messenger starts cuando tú saying, empezaste a orar, when you started to pray, tu oración fue your prayer contestada. was answered. Dice, inmediatamente que tú empezaste a orar, And immediately, as soon as you started to pray, dice, pero Dios me mandó, and God sent me dice, pero But- hace 21 días 21 days ago, yo estoy peleando I was fighting con un príncipe with a prince que se llama Persia, that is called Persia que no me dejaba venir. that would not let me come Yo me here. quedé así, mire. And then I was just like, Yo dije, esto no puede ser posible. and I said, this can't be possible. Un ángel An angel estaba peleando was fighting con un principado with a prince que no lo dejaba pasar. that would not let him come near. Y ahí nos podemos dar cuenta, amados hermanos, que cuando tú estás orando And that's where we realize, brother, y tu oración no tiene ningún propósito, and your prayer doesn't have tu a oración se purpose, pierde en la your nada. prayer is lost in the nothingness. Se pierde en la nada. It is lost in the nothingness. A tal grado, hermano, To a certain point, brother, que este ángel mensajero that llamado this, Gabriel, angel, a messenger angel, was Dice called la Gabriel. Biblia The Bible says que no pudo that he con could él, not. le tuvo come. que llamar refuerzos. He had to come he had to call in backup. Y llegaron los refuerzos. Dice la And the Biblia backup que came. The el Bible ángel says más that the angel poderoso most delante de la presencia de powerful Dios, in ¿cómo front se of the llama? presence of God is, Se llama Miguel. his name is Miguel.
es el arcángel de más alto rango en el He cielo. is the archangel Dice la Biblia of que the highest vino range. este ángel This angel, the Bible ayudar says a that Miguel he came to a pelear help Gabriel to contra el help príncipe fight de Persia against the prince of Persia, para que lo dejara pasar so he would let him come y darle el mensaje a Daniel. and to give the message to Daniel. Y le dice, y me And tengo it que says, regresar I have to go back porque hay otro príncipe because there's another prince que nos va a hacer guerra también. that will make war against us too. Amado hermano, nuestras oraciones Brethren, our prayers son estorbadas muchas veces. are disrupted many times. Pero cuando Jesús describe ahí But when Jesus en el describes capítulo There in en chapter Juan, in John, en Juan capítulo 1 en el verso in 12. John 1 verse 12. En ese momento, In amado that hermano, moment, brethren, Jesús nos da la autoridad a nosotros. Jesus hands over the authority to us. Porque esa autoridad que nosotros habíamos perdido Because- cuando Adán pecó, Because that authority that Adam lost whenever Jesús it la was given to recupera. him, Jesus gets it back en la cruz. at the cross. Dice la Biblia que le The Bible arrebata says al diablo That he attacked the devil. las llaves de la vida y de la muerte He got the keys of life and que le death. pertenecían a él. That it belonged to him. Entonces, a partir de ese momento, And so from that point on, en Juan 1:12 in John 1:12 dice says que ahora nosotros that now we no somos engendrados de carne, are not Ni de enslaved to our sangre, skin or to blood ni de voluntad de varón, or our own will, sino de Dios. if not of God. Dice, y ahora somos llamados Now we are the called, sus hijos. we are called his children. Yo creo, hermano, I believe, brethren, que Dios tiene muchos ángeles que le sirven that God has many angels that serve him, y pueden detener al diablo, a Satanás. and they can stop Satan, the devil. Pero sabes, Dios diseñó un plan, But God designed a plan porque el ser humano es inferior a los ángeles, mucho, muy inferior a los ángeles. because the humans are inferior to the angels, much, much, much inferior to them. ¿Y sabes cuál es el plan de Dios? And do you know what the God's plan is? Que el hombre That man un día pisoteara la cabeza de Satanás. be stomping all over Satan's head. Y se lo dijo a Adán. And he told Adam, Dice, un día, he said one day, dice, tú le vas a pisar la cabeza you will step on his y él head va a tratar de morderte. and he will try to bite you. Pero cuando Jesús recupera, But whenever Jesus Lo que el hombre gets back perdió en el what Edén, human lost in Eden, ahora Jesús le da la now autoridad. Jesus is given ¿A authority. quién? To who? Gives authority to who? Dice, a todos aquellos To que no all son those engendrados who are de carne, inherited of ni de his- sangre, are not ni de by voluntad blood, de varón, not by the sino will de of Dios. man, if not, they are Dice, ahora commanded son by God. llamados Now they are loved sus hijos. and called his children. Ahora, hermano, Now, brethren, dice la Biblia que nosotros tenemos poder y autoridad. the Bible says that now we have power and Dice la authority. Biblia que The Bible tenemos says autoridad that we have sobre authority serpientes y over sobre el mismo serpents Satanás. and Satan himself. Por esa razón, For that reason, entendemos lo que nosotros preguntábamos al principio, we understand what we asked in que the debemos de beginning. entender That we la need razón to por la understand cual nosotros the reason debemos for orar. what we pray. Y mira, hermano, toda esta semana yo estuve meditando en lo que le voy a decir. And listen, brethren, this whole week I've been meditating in what I'm about to tell you. El grupo de hermanos que fueron a Guatemala, The group of people who have been that went to Guatemala. esos hermanos hicieron un revuelo, quién sabe dónde. Hicieron una revolución en el reino de las tinieblas, para que me entiendas. They made a revolution in wherever they went. En el reino de las tinieblas. En el reino del diablo, para que me entiendas. They made a revolution against Satan's kingdom. Si lo que nosotros estamos leyendo If what we are reading es cierto, is true, que nuestra lucha no es contra carne y that sangre, our fight is not against our blood, our skin, or estos our hermanos will. que fueron a Guatemala These brethren that went to Guatemala, fueron a enfrentar luchas. they went Y to luchas muy go fuertes. face wars and very strong ones. Pero sabes, hermano, But you know, brethren, Adán no tenía lo que Adam nosotros tenemos. and Eve don't have what we have.
Cuando Jesús estaba orando ahí en el huerto, When Jesus was praying there in that garden, Jesús les dijo, estaba Jesus orando told y them, decía, he was praying and saying, dice, Padre, Father, dice, estos están en el mundo, these that are in the world, dice, pero no son del mundo. but they're not of the world. Dice, no te pido que los quites del mundo, I don't ask that you take them out of the world, sino que los guardes del mal. but that you take care of them of the things Y of la the world. última frase que a mí más me gusta And the phrase that I love the most, es la siguiente, dice, en el Is mundo the van a next. tener aflicción. that they won't have affliction. Dice, pero confíen en But mí, so that que yo he vencido. trust in me that I al mundo. have faced the world. Y el mundo, hermano, And the es world, Satanás. brethren, is Satan. Porque nuestra lucha Because our no es contra war carne, isn't against no es our contra skin sangre, or our blood sino contra or personas flesh, que no vemos, or the people that we con don't seres see, espirituales or things that spiritually que se están moviendo, that are hermano. moving around, brethren. Son todos esos que ocasionan It's muertes, all of those things that ocasionan cause death, accidentes. that cause accidents. Porque dice la Biblia que el diablo Because the vino a Bible matar, says a robar y a the destruir. devil came to steal, destroy, and kill. Pero cuando una persona, But when a person, cuando un hombre de Dios se para when a person of God en medio de stands ese mundo, in hermano, between that world, para brethren, pedir por alguien, to ask for someone, entonces empieza a revolverse algo, hermano. and so something starts stirring up, Algo que brethren. no vemos, Something we don't see. se empieza a revolver It starts stirring up, y empieza ahí, hermano. and that's where it starts, brethren. Hace varios años, Various years ago, nosotros fuimos a visitar, hace ya muchos años, fuimos a visitar a un pastor. we went to go visit a pastor. This happened a long time ago. Y por cierto, el pastor Cisneros, que ya conocen algunos de ustedes, And some of you that know Pastor Cisneros, ese día fuimos a visitar a un hermano. that day we went to go visit a brother. Y llegaron unos hermanos invitados de Atlanta. And other people that came by that visited also came. Y el pastor nos estaba diciendo And the pastor que was telling oráramos us por su hija, that we should pray for porque su his hija daughter iba a entrevistar. Because his Ella daughter trabajaba en el periódico was about to be in an interview in a newspaper. y ella tenía que entrevistar a una persona que hacía magia y todo ese allá en Dalton. And she had to go interview a person that would do Era magic. un ilusionista. He was an illusionist that she had to go interview. Entonces, cuando ella va a entrevistar a este ilusionista, And so whenever she goes to interview this bueno, illusionist, antes de que ella fuera, well, before she ever went, los que estábamos ahí empezamos a orar the ones that were there, we started to pray. y empezamos a orar. And we started to pray. ¿Y sabe qué fue lo que estábamos orando? And you know what we were praying for? Nosotros estábamos orando We were praying para que cualquier tipo de poder que este that hombre tuviera, that whatever type of power Dios this lo guy had, cancelara, that God cancel it, cancelando canceling demonios, all demons, inhabilitando cualquier tipo de poder. and weakening whatever kind of power. Entonces, cuando la hija del pastor fue a entrevistar a esta persona, And so when the daughter of the pastor came and interviewed that person, este hombre juró this man sweared no volverse a parar not en esa ever ciudad, to stand in that city, porque dijo, aquí yo no puedo hacer nada. because he said, here I cannot do anything, Por solo un grupo de personas que estaban orando, hermano. for only a group of people that were praying there. Cuando tú oras When you pray de la forma correcta in the correct y manner, cuando tienes un propósito, hermano, and por when el you have a cual tú debes purpose, orar, brethren, for what you o have vas to a pray, orar, or you're going to pray, eso, hermano, that, brethren, se convierte en una bomba dentro is del reino converted espiritual. is converted into a bomb in the spiritual kingdom. La hermana Emérita nos ha comentado Sister Emerita was que speaking with ella us esperó 30 años that she para spent- ese viaje. that she has waited 30 years for that trip. Y en otras ocasiones In other había occasions, oportunidades y there were la gente no opportunities iba, no where la, she no la could go, tomaban en cuenta That they didn't even look at porque her no era su tiempo. because it wasn't even her time. Atrás, hermano, de este viaje de estos hermanos que se fueron, And behind all of this trip, the trip that all Hay these brethren went muchos. to, there are many. hay muchas personas orando por There are ellos. many people praying for them. Muchas personas Many orando people por ellos. praying for them. Porque cuando nosotros, hermano, nos Because ponemos de whenever we, acuerdo brethren, are in agreement, y empieza a pasar algo something starts dentro del happening reino de las tinieblas, in the kingdom, in the gates of hell, y está pasando, and it's happening porque hasta donde me han dicho,
Because from what Están I've heard, pasando milagros, there are están miracles viendo happening. sanidades, There are están viendo healings, prodigios, and there are prodigies. porque los demonios encargados de ese lugar Because the demons that are in charge of that place, dicen, nos tenemos que ir porque aquí They're con like- estos no vamos a they're poder. saying that we gotta go because we can't even do anything to them. Por esa razón, hermano, And for that reason, brethren, cuando nosotros oramos, when we pray, debemos de ser específicos en lo que nosotros estamos orando. we gotta be specific in what we want to, what we are going to pray. Y me recuerda una historia And this reminds me of a de story una persona of a person que llegó un evangelista a un lugar that an evangelist came to a certain y se acerca a place. una de las personas. Amén. Going as you will ask, because without faith, you need to believe with all your heart, with all your mind, says the Lord. You need to believe with your heart that I am the all-powerful, says the Lord. Because for me there is nothing impossible. I am the same of yesterday and forever, says the Lord. I have never changed, says the Lord. I still am the same. I have said in my word that he who believes will receive. You need to believe. Believe it in your heart, and you will receive. You are my beloved Son, and everything that you ask in my name will be given, says the Lord. Don't stop believing. Don't stop believing. Because for me there is nothing impossible. Believe it, believe it, believe it. Thank you, Lord. Aleluya. Con esto termino Primera Tesalonicenses And with this, I'm going to finish with 1 Thessalonians 5:17. 5:17. Primera Tesalonicenses. Yes, Thessalonians 5:17. 5:19. Dice orar sin cesar. It says to pray without ceasing. Si tienes una petición, If you have a petition, si tienes una necesidad, if you have a need, es tiempo de orar, hermano, de una forma correcta. it's time to pray in a correct manner. No pedir para nuestra conveniencia, casi por lo regular siempre oramos para pedir. Not to pray for our convenience or whatever we want to pray. Debemos orar We need to pray con el entendimiento. with understanding. Vamos a ponernos de pie Let's stand up and y vamos a orar. let's pray.